En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Bienvenidos a Cartografías Editoriales, caminando con Siglo del Hombre. Antes de empezar el viaje de hoy, quiero hacer una advertencia muy importante. Viajaremos a un lugar que estoy segura ninguna de las personas que está escuchando este programa ha visitado. Viajaremos del stand de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en la Feria del Libro de Bogotá al espacio exterior. Seguramente será un viaje intergaláctico. ¿Y quién mejor para guiar este viaje que Luis Solano, el editor de Libros del Asteroide? Luis Solano estudió Derecho y después un MBA. En el 2001 empezó a trabajar en la editorial Planeta y en el 2004, prácticamente al inicio de la crisis económica de España, Luis fundó su propia editorial, Libros del Asteroide. En el 2008 recibió el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial junto con el Grupo Contexto, conformado por 5 editoriales independientes: Impedimenta, Sexto Piso, Periférica, Nórdica y por supuesto Libros del Asteroide, todas distribuidas en Colombia y con mucho orgullo por Siglo del Hombre. Hola Luis. Hola, ¿cómo estáis? Bueno Luis, o sea que el guía de hoy va a ser algo así como un astronauta / abogado / editor, ¿cierto? Sí, en realidad últimamente ya más editor que otra cosa, y alguien al que le gusta hablar de libros y sobre todo le gusta enseñarle a otros asteroides y libros que no habían conocido antes. Bueno Luis, entonces cuéntanos a nosotros y a todas las personas que nos están escuchando cuál es el proyecto de viaje de Libros del Asteroide. ¿Qué pretenden ustedes con esta editorial? Pues pretendemos una cosa que puede parecer muy estúpida, pero que intentaré que no lo sea tanto, que es publicar solo buenos libros. O sea, el propósito inicial de la editorial es precisamente ofrecer un espacio, un catálogo, una marca reconocible para el lector, en el que el lector de alguna manera pueda tener la certeza de que todos los libros que se publican bajo esa marca son buenos libros. Y para explicar, a mí me gusta también explicar qué es esto de buenos libros, o qué entiendo yo por buenos libros, ¿no? Los buenos libros para mí son aquellos que cumplen 3 características, que tienen que cumplir 3 características. La primera es que tienen que ser libros entretenidos, porque yo concibo fundamentalmente la literatura y la lectura como un pasatiempo. Quiero decir que la lectura es algo que hacemos para matar el rato, por decirlo de alguna manera, y que por lo tanto ese pasatiempo tiene que ser igual de atractivo que los otros pasatiempos que tenga a su disposición esa persona. Yo siempre digo, un buen libro es aquel que es tan interesante como tomarte una cerveza con tu mejor amigo, o como ver tu serie favorita en Netflix, o ir a ver una buena película, o obviamente leer otro libro. Además el libro, además de un pasatiempo, yo creo que también es de alguna manera algo que normalmente intentamos que nos conmueva, que salgamos de la lectura del libro, o que a través de la lectura del libro nuestra fibra sensible se mueva, ya sea para que nos emocione, ya sea porque de repente nos haga reír, o nos haga llorar, o nos duela, o creo que eso es otra cosa que los humanos buscamos en la lectura, en la buena literatura. Y por último, yo creo que también una cosa que buscamos en la lectura, en todos los lectores, es ampliar nuestra visión del mundo. Es decir, a través de la lectura buscamos vivir otras vidas que no hemos tenido, o, por decirlo de otra manera, ver el mundo con unos nuevos ojos. Y esto esto de los nuevos ojos o ampliar nuestra visión del mundo puede significar muchas cosas. Puede ser desde que un libro nos enseñe una realidad que para nosotros sea completamente ajena, o puede ser que una realidad que para nosotros es completamente cercana, como puede ser la relación con nuestra pareja, con nuestro padre, con nuestro hermano, con un amigo, de repente veamos en esas relaciones que para nosotros son muy familiares unos matices que hasta la lectura de ese libro no teníamos. Bueno Luis, la pregunta del millón: ¿por qué se llama Libros del Asteroide? Se llama Libros del Asteroide porque, por un lado, porque hay que ponerle a las editoriales hay que ponerle nombre, aunque al final el nombre sea lo de menos. Lo demás en una editorial son los libros que le dan contenido a ese nombre y la línea gráfica
que le da una presencia física a ese nombre. Y bueno, a mí el nombre de asteroide me gustaba mucho porque me recordaba al Principito, que es una lectura que para mí fue importante durante mi infancia, y porque también me parecía que el asteroide era un cuerpo celeste más pequeño que otros cuerpos celestes mayores, y por lo tanto con capacidad también de moverse y de trazar órbitas distintas a las evidentes. Y también por otro lado me da la sensación de que el asteroide, desde un punto de vista astronómico, que igual no es muy cierto, pero de alguna manera recibe los rayos solares antes que el planeta Tierra, que por lo tanto estamos como adelantándonos a lo obvio y a lo bueno. Y al final, digamos, había que ponerle un nombre, y hay que reconocer que por descarte terminó saliendo asteroide. Y es verdad que en un inicio, cuando estábamos eligiendo el nombre, a mí me gustó desde el primer momento, pero a mi entorno y la gente con la que lo compartía era un nombre que no gustaba nada, y que en cambio ahora cuando la gente lo conoce, a todo el mundo le gusta. Estamos con Luis Solano, editor de libros del asteroide en la Feria Libre de Bogotá. Luis nos describió para dónde vamos en este viaje intergaláctico, y ahora yo le voy a preguntar qué necesitamos echar la maleta, que es fundamental en un proyecto de viaje como el de libros del asteroide, Luis. Yo creo que es fundamental, por un lado, el entusiasmo. Yo creo que la palabra fundamental para poner en marcha un proyecto editorial es entusiasmo, es decir, ser capaz de entusiasmarte con un libro, y sobre todo de transmitir ese entusiasmo a la gente que tiene que llegar a él, que en primer lugar es a los periodistas y a los libreros, que son los que te van a ayudar a llevar ese libro a los lectores, y en última instancia a los lectores. Luego, a la hora de qué meter o qué incluir en esta maleta, nosotros, además de lo que charlábamos antes de que tiene que tener un libro para que sea bueno, también lo que intentábamos y lo que intentamos cada año, yo así lo percibo, es preparar una maleta anual, por decirlo de alguna manera, que es el programa editorial que publicamos cada año. O sea, los 18 títulos que elegimos cada año tienen que haber cierta variedad y tienen que cubrir un amplio espectro. De la misma manera que uno no solo pone ropa interior, o no solo pone trajes de baño, o no solo pone zapatos, pues en un programa editorial, en lo que uno le va a proponer a sus lectores cada año, tiene que tener cierto equilibrio en cuanto, por ejemplo, nosotros publicamos ficción y no ficción, mayoritariamente ficción, novelas sobre todo, pero publicamos libros no ficción, memorias, testimonios, reportajes, etcétera. También publicamos algún ensayo de vez en cuando, y también intentamos que sea equilibrado respecto a las procedencias geográficas de nuestros autores, ¿sabes? Que no solo, que de repente no aparezca en la maleta de ese año todo traducido de determinada lengua, sino que haya un equilibrio en cuanto a las ropas y a las procedencias geográficas de esas ropas que hemos decidido incluir en la maleta. Perfecto, Luis. Ahora empecemos el viaje. Ahora sí, ya tenemos la maleta. Cuéntanos cómo ha sido el viaje de libros del asteroide en estos últimos años. Pues sobre todo son 18 años que cumplen este año, ¿verdad? Sí, el viaje es un viaje que, digamos, en el que hemos transitado por distintas órbitas, y es curioso porque no hemos dejado atrás ninguna de ellas, sino que todas las órbitas por las que hemos transitado volvemos regularmente a ellas. Entonces empezamos publicando sobre todo clásicos modernos, es decir, libros publicados en los últimos 50 años en sus países de origen, y que nosotros consideramos que en esos países están considerados como clásicos del país, es decir, libros que no han dejado de estar disponibles en ese mercado desde el día en el que se publicaron, y que si hablásemos con un lector de ese país nos diría que
que es el libro, digamos, esta es la novela que tienes que leer si quieres saber de Canadá, o la mejor novela canadiense de los últimos 50 años. Ese es el primer territorio que transitamos, y un buen ejemplo, por ejemplo, de esto que cuento, y por eso decía lo de Canadá, es una novela que para mí es una de mis favoritas del catálogo, que es El Quinto en Discordia, de Robertson Davies, un autor canadiense muerto a finales del año 98, 1998, si no recuerdo mal, y esta es una novela del 76, y que para mí es la mejor novela canadiense de todo el siglo XX, una novela espectacular, que digamos que se abre con la muerte de un magnate, uno de los hombres más ricos de Canadá, que aparece muerto dentro de su coche en el fondo del puerto de Toronto, y con una piedra en la boca. Entonces la novela intenta explicar qué fue y qué pasó con Boy Staunton. Es un libro que yo no me canso de recomendar, y que cuando lo recomiendo le digo a una persona: usted no se preocupe, que este va a ser una de las dos o tres mejores novelas que va a leer ese año. Ese fue el primer ámbito, digamos, de viaje, la primera órbita, y es una órbita a la que volvemos regularmente. De hecho, poco menos de la mitad de los libros que publicamos cada año tienen estas características de ser libros reconocidos en sus países de origen, que llevan muchos años publicados, y ser libros reconocidos en sus países como clásicos de alguna manera. Luego nos abrimos muy rápidamente a la no ficción. Eso, empezamos con novelas, pero luego muy rápidamente nos abrimos a la no ficción, que es otro territorio que a mí me interesa mucho. Una no ficción narrativa, es decir, no ficción que de alguna manera se pueda leer como una novela. Y ahí yo creo que ese viaje y esa órbita me gusta contarla hablando de un libro de un periodista español muerto en los años 40 en Londres, en el exilio, que se llama Manuel Chávez Nogales, que es uno de los primeros periodistas españoles en hablar de Rusia y de la Revolución Rusa, y porque era un periodista muy viajado, y que tuvo la suerte de conocer en los años finales de los 20, cuando estaba preparando en París un reportaje sobre los rusos blancos, conocer a un bailador flamenco que había vivido en carne propia la revolución y la guerra civil rusa, y escribió un larguísimo reportaje sobre este hombre, que está contado en primera persona, pero no en primera persona por Chávez Nogales, sino en primera persona por Juan Martínez, que era el nombre de este hombre, y que se llama El maestro Juan Martínez, que estaba allí, que es un libro también que recomiendo vivamente. Luego, digamos, siguiendo nuestro devenir astronómico, la siguiente órbita que empezamos a transitar es la órbita de la literatura contemporánea. Cuando llevamos como 4 o 5 años empezamos también cansados un poco de volver siempre sobre la órbita de lo clásico, empezamos también a transitar la órbita de lo rigurosamente contemporáneo, y un libro que para nosotros fue muy importante porque también nos señaló nuestra capacidad de acertar igualmente seleccionando libros contemporáneos fue Algún día este dolor te será útil, de Peter Cameron, que era un libro que se acababa de publicar en Estados Unidos, y que cuenta la historia de un chico joven que está a punto de estar terminando su último año de colegio, no sabe si quiere ir a la universidad o no sabe muy bien qué quiere hacer con su vida, tiene un momento de indefinición, a la vez es gay y no se ha atrevido a confesárselo del todo a su familia, y es un libro cortito pero muy muy intenso, y que tuvimos la suerte de que a nuestros lectores les gustara tanto como a mí. Estas son las tres órbitas. No sé si podría seguir hablando de más órbitas, pero no sé si igual nos tiramos todo el programa. Son las 3 grandes órbitas. Seguimos con Luis Solano en este viaje intergaláctico desde el stand de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en la Feria del Libro de Bogotá. Luis, el viaje fue corto, entonces solo me queda preguntarte las recomendaciones de viaje. Entonces, la primera parte de estas recomendaciones sería: ¿cuál
sería la recomendación para un lector desprevenido que no conoce el catálogo de libros del asteroide y que se quiera acercar a él. Y la otra es, ¿qué le dirías a una persona que quiere emprender un viaje similar al tuyo? Hay dos libros que acaban de llegar a Colombia, que están aquí en la feria, que a mí me gustan especialmente a mí porque son muy distintos y muy representativos del catálogo de la editorial. Uno es un libro de memorias muy especial de una poetisa de color americana que se llama Maya Angelou, y es un libro que se llama Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado, y es un libro que cuenta una infancia durísima, pues una niña, una mujer a la que de niña la viola a su padrastro, pero que llega a valerse por sí misma y a conseguir ser una de las primeras mujeres cobradoras de los tranvías en San Francisco en los años 30. Y por otro lado, que habla del poder salvífico de la literatura, porque esta mujer, Maya Angelou, la literatura de alguna manera la salvó. Y otro libro también que me parece representativo del catálogo es una novela que se llama Morir en primavera, una novela contemporánea publicada hace 3 años en Alemania. El autor es Ralph Rothman y el libro se titula Morir en primavera, y es una novela que cuenta la historia de la última generación que hizo la guerra del bando alemán, que eran chicos que tenían 15 años en los últimos meses de la guerra, y que a la Wehrmacht, al ejército alemán, no le quedó más remedio que reclutarlos, a la gente que estaba desempeñando oficios en retaguardia, y no les quedó más remedio que reclutarlos. Una novela muy intensa que habla del poder destructor de la guerra y a la vez del poder también redentor de la humanidad, de la verdadera humanidad. Y en cuanto a qué le recomendaría yo a quien quiera emprender un viaje editorial, yo le diría que mucho entusiasmo, mucha fe en lo que va a hacer, mucha capacidad de trabajo, porque creo que es un oficio que requiere mucha capacidad de trabajo y mucho entusiasmo, y sobre todo no perder nunca la fe en que el entusiasmo es algo que es transmisible, y que si uno realmente confía en un libro y cree que aquel libro merece la pena, seguro que sea capaz de despertar ese mismo entusiasmo en otros lectores. Luis, muchas gracias por acompañarnos hoy, por venir a Bogotá, por visitarnos, por recorrer nuestra ciudad, las librerías. Estamos muy contentos de que nos hayas aceptado esta invitación esta vez. A ustedes que nos están escuchando, gracias por conectarse con nosotros en cada programa. Nos vemos hasta la próxima en un nuevo recorrido editorial. Muchísimas gracias a ustedes por recibirme tan bien y con tantísima amabilidad. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.